Muy buenas, team. ¿Cómo estáis? Hola, Cristian. ¿Qué Hola, hola, tal? ¿Cómo están, chicos? bienvenido. Qué Estamos muy, gusto verlos. claro, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Vamos a estar compartiendo un poquito, hablando de ayuno intermitente, estilo de vida saludable, algunos tips y consejos. Hola a todos los que están ahí del otro lado. Primero de todo, hola, Rosy, hola, team. ¿Cómo estáis? Primero de todo, Cristian, muchas gracias como siempre por tu tiempo, porque al final el tiempo es una cosa que no vuelve y agradecido de que estés compartiendo estos minutitos con todos nosotros y guiarnos a todos hacia un mejor estilo de vida. Bueno, qué orgullo ante estas palabras que estás comentando, ¿no es cierto? Y qué bonito, una vez más, poder aportar valor. Así que para ti, para todo tu team, y mira, muy contento de que empecemos a tope con las preguntas del team, que podamos entre todos lograr esa fusión en la parte física, en la parte... Un momento que hay aquí. Ay, Tenemos que activar el espérate. audio. Un momento. Cristian, No, está silenciado. Si puedes activar, Sí, ahora, ahí está ahora. bien. Porque se Sí, estaba sí, sí. escuchando los micrófonos de los chicos. Les pedimos si pueden silenciarlos en el momento de la transmisión. Obviamente vamos a abrir micrófonos para si tienen alguna duda, para ir resolviéndolas. Pero bueno, nos contabas, Cristian. Sí, que es muy bonito cuando trabajamos todos en equipo para mejorar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, ¿no? O sea, de la parte nutricional, la parte física, la parte humana que tienen ustedes, y yo en lo posible poder también aportar en esa línea la parte cardiovascular, la parte médica, ¿no? Así que, bueno, ya a tope para las preguntas del team, las vuestras, y yo también tendré preguntas para ustedes, ¿no? Y para el team, ¿no? claro, Claro. interactuando entre todos, Cristian, al final, como siempre dices y decimos nosotros, conseguir un buen estilo de vida no es solo una buena nutrición ni un buen entrenamiento. Hay diferentes factores que componen eso, que componen al final tener autoestima, felicidad, verse bien al espejo y eso es lo que realmente para nosotros cuenta. Y bueno, si quieres empezamos un poquito hablando, ¿no? Sobre ayuno intermitente, dieta cetogénica, cómo afecta esto a nuestra salud cardiovascular. Y si quieres, bueno, te lanzamos una pregunta. ¿Cómo ves el ayuno intermitente para la pérdida de grasa, ¿no? Porque muchas personas, voy a hacer ayuno intermitente para perder grasa y va mucho más allá que solo para eso, ¿no? Oh, qué buena pregunta. Justamente hoy también estuvimos grabando un podcast y tocamos ese tema, ¿no? Qué importante de tener gente como ustedes para que asesoren a ese tipo, a las personas que por ahí vieron un poquito una noticia, uy, pierdes rápido mediante el ayuno intermitente, consigue tus objetivos para el verano con el ayuno intermitente, etcétera, ¿no? Y sí que el ayuno intermitente es una herramienta que estuvo ahí, la usamos muchísimo, súper valiosa. Sin embargo, necesita un control, necesita un periodo de adaptación, de flexibilidad, para que, lógicamente, eso no repercuta no solamente en no lograr los objetivos, sino en haber un decrecimiento de nuestra salud. Y eso sí, no sé vuestra experiencia, pero sí que veo muchos. Cuando hace 7, 8 años hablaba de ayuno intermitente y parecía un pecado, ahora la gente ya viene haciendo ayuno intermitente y con falta de energía, se cometen cientos de errores, como por ejemplo, hago ayuno intermitente y bajo mis calorías, hago ayuno intermitente y no incremento mi consumo de líquido y de sal, ¿sí? Hago ayuno intermitente todos los días porque me sienta bien, me siento bien en la barriga, todo, pero estoy empezando a ver de que el rendimiento a nivel del gimnasio no es lo mismo, el rendimiento a nivel de la masa muscular va disminuyendo, mi líbido va disminuyendo. Entonces son cositas que los nutricionistas, lógicamente, van ajustando poco a poco para que no haya estos desequilibrios.
sea, el ayuno intermitente es una herramienta fantástica, llegó para, o sea, pues estuvo siempre para, y ahora la ciencia lo va a seguir utilizando, espectacular para todo lo que es el síndrome metabólico, para mejora de la salud en un montón de líneas, disminuir la inflamación. Pero ya cuando pasamos a una situación de deporte de alta intensidad, deporte de resistencia, eh, el ayuno intermitente puede ser una parte periódica, ¿no? Un periodo, ¿no? De esa preparación, de esa temporada. Sin embargo, sabemos que si esto es mantenido, iguala o disminuye la performance, el rendimiento, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, Cristian, y también recalcar aquí que no es bueno tener picos de glucosa constante, ¿no? La ligera, o sea, elevar la insulina todo el rato por esos antojos, picoteos y al final eso se traduce a bajo niveles de energía, no tener un sistema hormonal regulado y eso después hace que en medio largo plazo se manifiesten ciertas patologías que con un buen estilo de vida regulando el sistema hormonal pues se pueden evitar, ¿no? Y al final es una herramienta más que si la sabemos utilizar bien va a jugar a nuestro favor. Pero ¿qué prioridad le das a, primero de todo, regular nuestro entorno hormonal para a partir de ahí, pues, guiarnos hacia una mejor salud? Claro, crucial, ¿eh? Sé que en el medio que ustedes ahora están viviendo, que el síndrome metabólico, como referías, esto de estar constantemente comiendo comida muy palatable, muy azucarada, que nos engancha y que, claro, genera esos picos de glucosa en nuestro cuerpo y hay nada más pico de insulina, ¿no? Y esa insulina sigue elevada durante 3 o 4 horas y luego pues volvemos a bajar rápido la glucosa, ¿no? Entonces, otra vez nos da como a las 3 o 4 horas un hambre terrible y necesitamos volver a comer algo con harina, con dulces, etcétera, ¿no? Una bebida carbonatada, rica en azúcar, o incluso un exceso de fruta súper dulce, y estamos todo el día ahí, estos 4 o 5 veces haciendo picos de glucosa y pico de insulina, pico de glucosa y pico de insulina. Si eso lo multiplicamos por una semana, son 35 veces ahí que está la insulina yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y eso durante años y años, que encima ya lo vemos, como usted me has comentado la otra vez, Jesús, desde la escuela primaria. Claro, es un sistema que a insulina elevada favorece a una inflamación crónica, a un manejo perjudicial de cómo es el metabolismo de las grasas, y eso ya empieza a afectar todas las hormonas también, sobre todo las hormonas sexuales, que son que dependen del colesterol, ¿no? Entonces ya empezamos a tener, incluso a veces niños, pues ya un problema a nivel hormonal, ¿no? A los 15 años, 20 años, claro, cuando hay todo un pico de testosterona, claro, hay una reconversión de la testosterona en estrógeno por la cantidad de grasa que tiene. Las chicas a veces tienen ovarios poliquísticos, que también está totalmente relacionado también a una especie de perfil de síndrome metabólico. Entonces, claro, todo se empieza como a concatenar todo. Y amigos de esta situación, de este síndrome metabólico, es la hipertensión arterial, la pérdida del líbido, que la empezamos a experimentar prematuramente a los 40 años, la falta de energía, la situación de ansiedad. Y encima estoy más ansioso y la pago con la comida, ¿no? Una comida que rápidamente me genere unos picos de satisfacción, de alegría, de entusiasmo, pero claro, que entro en ese ciclo virtuoso negativo para nuestra salud. Entonces, es muy bonito cómo cuando uno empieza en las manos de gente como ustedes, cómo se empiezan a regular 2 o 3 cosas, casi como que no es tan necesario hacer un abuso de medicación, sino más bien restituir los hábitos, ¿no? Y con ello empezamos a ver cómo las analíticas, como comentaste, a nivel hormonal empieza a mejorar. Inclusive, mira, nos está pasando mucho algo, que vemos gente que es súper obesa, que tiene 45, 50 años, obeso, que tiene, o sea, una barriga abdominal importante, que no hace mucha actividad física, y le pregunta, ¿diabetes? No, 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 la glucosa me sale muy bien. Pero ¿qué pasa? No estamos pidiendo insulina.
claro, y la insulina, esa hormona que encargada de que el azúcar baje en la sangre, está muy, muy, muy elevada. Y claro, es entonces casi como una especie de similitud a resistencia a la insulina o ya prediabetes. Entonces, por eso creo que en parte llegamos tarde. Hasta que la insulina lo está dando todo y no se agota, no lo consideramos diabético y no tomamos las medidas pertinentes. Claro, es De lo modo, de modo tal de que creo que con una simple petición de insulina en sangre podamos mejorar, ¿no? Y la insulina elevada, como dijimos, es un predictor de inflamación, incluso se asocia a una mala evolución con el COVID, a un deterioro de incremento de la hipertensión arterial, es que es todo prácticamente. Entonces, es todo en relación a estas enfermedades crónicas que tanto se puede hacer con muy poco, con muy poco. Porque siempre decimos, ¿no, Jesús y Renata, esto no estamos hablando de que nos falta algo, sino que nos sobra. Tal cual. Y muchas veces, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Que ha mencionado muchas personas poniéndose la mascarilla y después descuidan lo más importante, ¿no? Por ejemplo, sí que hay bastantes estudios que se han visto que personas con mayor nivel de vitamina D son como más propensos a no adquirir esta enfermedad, ¿no? Por eso que Sí, tú lo sabes que qué esta increíble. hormona, vitamina, es muy importante y la importancia que a veces no se le da, según qué cardiólogos y médicos que hemos visto, ¿no? En tenerla entre valores altos, ¿no? No en 20 ni en 30, que a veces he llegado a ver que 20 y pocos ya como que lo dan apto, ¿no? Y va mucho más allá. Sí, qué increíble. En relación a lo que comentaste al principio, a veces veíamos gente, cuando estaba el COVID a tope, gente con una situación proinflamatoria en donde ya sabes que si le llega a agarrar el COVID va a generar una respuesta brutal en el organismo y adquiriendo, o sea, súper fanáticos de la mascarilla, pero los veía en el supermercado comprando comida proinflamatoria, ¿no? O sea, era como el veneno, ¿no? Y sí que del gobierno creo que eso faltó, de los gobiernos, me parece que faltó un poquitito eso de insistir de que no solamente es que debe respeto a la distancia entre las personas, no solamente era que lleve la mascarilla incluso caminando hasta por el jardín de tu casa prácticamente o por la calle, pero también que cuides un poco qué es lo que pones dentro de tu cuerpo, porque eso va a generar toda una cascada inflamatoria que va a ser nociva para este tipo de enfermedades. Y ya lo veíamos, en la gente más obesa, con hipertensa, más frágil, tenía peor evolución. Y comentaste la vitamina D, o sea, hay un estudio justamente español que demostró que las personas que tenían no unos rangos, como quien dice a nivel laboratorio ya Tanta. mínimos, ¿no? O sea, justo, ¿no? De 30, sino a partir de 45, de 50, 60 nanogramos por mililitro. Ese tipo de personas, si tenían el COVID, no evolucionaban negativamente en la UCI y no se morían. Y otras personas que tenían vitamina D bajo, incluso morían. Y yendo más allá, comentaste la vitamina D, que aparte que estamos súper fascinados con esta vitamina que prácticamente la llamamos una hormona. ¿Por qué? Porque tiene acción prácticamente en la mayoría de las células del organismo. También veíamos que las mujeres que tienen 60 nanogramos por mililitro de vitamina D, tienen muchísimo menos riesgo, casi un 80% menos de riesgo de tener cáncer de pecho. Y es muy mucho. Y te soy franco, a buenas y primeras, yo en mi consulta, el 95% de las personas que piden vitamina D es bajo. Y luego después, a nivel deportivo, Jesús, Renata, estamos en el mundo deportivo, es que potencia a nivel muscular, potencia a nivel mitocondrial la vitamina D, eh, potencia nuestro sistema inmunitario, de modo tal de que a ese deportista no le va a ayudar a no coger alguna enfermedad tipo gripe, tipo, o sea, viral. Es que la vitamina D controla el 3% de nuestra actividad genética.
se asocia también a la producción de testosterona, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos, chicos, en que, oh, bueno, pero yo tomo el sol. Es que, y yo les digo, mira, no es por nada, con todo el respeto, cuando me dicen eso, ya sé cuánto sabes de vitamina D y la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque creo que no hemos dado toda la información. Y les pongo el ejemplo de decir, mira, qué raro, ¿cómo no se construye una casa sola en este solar que yo dejé las bolsas de cemento? Opa, ¿entiendes? O sea, el sol es una parte, pero no es la única, ¿no? Y ahí viene de nuevo esto del colesterol, ¿no? O sea, sin el colesterol de la piel no podemos formar justamente vitamina D, que es una previtamina D, y luego después tienes que ir al hígado. ¿Y qué pasa en esta persona que tiene un síndrome metabólico que se asocia a hígado graso? Por más que le dé, incluso a veces suplementación de vitamina D, de esta previtamina D, no lo elevan. Entonces, en esos casos tenemos que dar el famoso hidroferol, ¿no? Que ya es una vitamina D ya poshepática, ¿sí? Y no tener miedo casi a pasarnos, ¿no? Porque una vitamina que actúa por depósito, que se deposita en la grasa, y que si, bueno, si en un momento puede estar en 100, 80, 100, no existe un problema, no existe un incremento de la producción de cálculos renales, etcétera, y va a mejorar nuestra absorción de calcio a nivel intestinal, y va a generar todos unos otros beneficios que son inimaginables para nuestro organismo, ¿no? Entonces, creo que es algo que desde el colectivo médico hemos aprendido mucho. Yo te soy franco, si hace 2 años me preguntaba vitamina D, o pre-COVID me preguntaba vitamina D, no tenía mucha idea, ni la pedía en la analítica. Y esa inercia creo que nos ha pasado a todos los profesionales. Y bueno, está muy bonito como lo que te están resaltando, ¿no? Vitamina D, que es súper económico. El ayuno intermitente, bueno, súper económico. Y el ejercicio físico, más aún, ¿quién no tiene un suelo o una silla para hacer flexión de brazos o sentadillas, ¿no? Y entonces creo que no se necesita grandes medios para lograr grandes cambios. Y tengamos la edad que tengamos, ¿no, Cristian? Que eso también, a veces decimos, es que tengo, no sé, 50 años, 40 años y cada vez estoy peor, ¿no? Se tiene que pensar al contrario, cada vez estoy mejor, voy dando mi mejor versión, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene para ti? Si quieres ya, hacemos esta pregunta y abrimos micrófonos por si los miembros del team tienen alguna pregunta que hacernos y así interactuamos entre todos. Simplemente, ¿qué importancia tiene para ti el deporte de fuerza? Tengamos la ¿Sí? edad que tengamos. Bueno, yo también pensaba lo mismo cuando tenía tu edad, Jesús, pero no, yo creo que yo te voy a te voy a devolver esta pregunta. ¿Quién necesita más fuerza? ¿El abuelo para levantarse de la cama? O sea, ¿quién necesita más músculo? ¿El abuelo para levantarse de la cama, para subir la compra a la primera planta, levantar un nieto, evitar tropezarse, caerse? ¿O aquel niño de 20 años, chico de 20 años que está a tope, pletórico? Entonces, bajo este concepto, creo que tenemos que cambiar paradigmas. Estamos teniendo muchos abuelos que están empezando, abuelos en el sentido cariñoso, que es gente con 70, 80 años, si bien que tenemos a veces abuelos ya con 40, gente con 70, 80 años que están empezando a hacer entrenamiento de fuerza, ¿sí? Y se vuelven menos frágiles. Y muchas veces nos dicen, es que yo tengo un problema de espalda, de rodilla, de hombro, es que hace 20 años me dijeron que no haga esto, el otro. Bueno, ahora cambió todo, ¿no? Y así como los móviles, los celulares han cambiado, también la medicina va cambiando, ¿no? Y permitámosle, ¿no? Permitámoselo. Y el ejercicio de fuerza entró ahí para darlo todo, ¿no? O sea, hoy por hoy es una de las medidas mejores para incrementar la longevidad, o sea, con mayor poder anti-aging. Es increíble. Y nunca es tarde para generar músculo. Nunca es tarde para generar músculo, ¿sí? Lo que cambia un poco es ese entorno anabólico en donde tenemos que generarlo, favorecerlo, ¿no? Va cambiando la música, hay que bailar diferente. Y no, las personas mayores, las proteínas, ya empiezan a comer menos proteína porque ya su dentición no es la misma, la capacidad de absorción no es la misma. La mayoría están tomando protectores gástricos, que ya eso afecta, mal llamado protector gástrico, porque lo que hace es disminuir la producción de ácido
del estómago, que ya el estómago tiene 80 años, ya no es lo mismo, y encima le doy algo para... Claro, entonces pasa la proteína un poco por el intestino, como diciendo, y yo qué papel juego, nadie me quiere, ¿no? Entonces todo eso tendremos que contemplarlos. Está muy bueno cómo ustedes van buscando, chicos, la vuelta para que mantengan ese rango de proteína y que no sea de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud de 0,8 por kilo de peso, sino por ahí una persona mayor tiene que incrementar el consumo de proteína porque está en un estado de catabólico, está en un estado de destrucción más que de construcción. Y lo vamos a mejorar a través de una buena alimentación, con alimentos nutritivos y generar esa activación muscular para que encima, con un plus, ese músculo está dirigido por el cerebro y de esta forma evitamos el daño neurológico. Entonces, hoy por hoy se sabe que si quieres favorecer, evitar el Parkinson, el Alzheimer, el ejercicio de fuerza genera esos cambios, se genera esa neuroplasticidad en donde personas más fuertes tienen una mayor capacidad cognitiva. O sea, estábamos muy lejos de eso que decíamos, más músculo y menos cerebro. No, ahora sabemos que todo lo contrario, ¿no? Y ahí entra Arnold Schwarzenegger como nuestra figura, ¿no? En la que nos tenemos que basar, ¿no? O sea, que es más listo que el hambre, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos 100% de acuerdo contigo y es verdad que mucha gente llega a nosotros por estética, porque llega el verano, pero no entendemos todas estas cuestiones y nosotros intentamos transmitirlos para que no se queden solo ellos con el mensaje, que lo transmitan también a sus padres, a sus abuelos, que como bien dijiste, Cristian, es mucho más interesante que consuma proteína, ese polvo de proteína. Nuestro abuelo quizás que una persona joven que todavía puede utilizar, no sé, comida real, ¿no? O entrenamiento de Sí, fuerza, lo mismo, y al final es importante adaptarlo según el contexto. Como siempre digo, el entrenamiento de fuerza no tiene que ser para todos iguales, simplemente hay que adaptar según el nivel de la persona para que obviamente evitar lesiones, porque todo en exceso puede llegar a ser lesivo. Obviamente, si a un abuelito de 80 años le pones a hacer el entrenamiento de Jesús, no lo podría llevar a cabo y sería poco lógico. Pero sí, eso sí, lo va sí. claro porque hay mucha gente que le tiene miedo, mujeres de 50, 60 años, yo cómo me voy a poner a entrenar fuerza y qué tan lejos de la realidad, ¿no? Y hablando de que la ciencia ha evolucionado y hoy por hoy se saben muchas cosas que antes no se sabía o se creían que no eran tan importantes, el tema del colesterol sigue siendo todavía un tema en urge, que la gente viene, nos dice, uy, pero me dio elevado, hay que esto, que el otro. ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuál es tu punto de vista con este tema? Si nos querés hacer una pequeña Qué eh, buena, pincelada para dejarlo qué claro. bu- qué buena pregunta. Mira, antes que nada, bueno, yo sé que ustedes conocen nuestra consulta, ¿no? Esta es nuestra consulta. Esta es la consulta de por vidas, en donde lo que comentaste, nosotros tenemos gente que por encima de 70 años que ha tenido un infarto y que vienen y usan, este es su sitio de entrenamiento. Hacen boxeo, hacen kettlebell, hacen aerobike, esta en la que te luciste tú, Jesús, ciclismo. Prácticamente es muy bonito porque con muy poco, o sea, teníamos un señor que después del infarto no lo dejaban, su mujer no lo dejaba trabajar en la huerta, ¿no? Y claro, vinimos y en 2 meses que había estado ahí, que en su casa no había, seguía en 102 kilos, con una barriga muy grande, prácticamente había entrado en depresión y empezamos a hacer todo un cambio totalmente sobre todo de mentalidad, empezó a entrenar y estaba bajando 5 kilos por mes y a la vez el porcentaje de grasa se había reducido a lo loco, ¿no? O sea, espectacular y a la vez estaba más feliz. Sí, y lógicamente logró convencer a su mujer que lo deje trabajar en el huerto, que es lo que más le gustaba, ¿no? Así que bueno, un saludo para Lorenzo, que es este hombre al que me refiero. Igual, igual. Y qué bonito lo que comentás del colesterol.
Yo te voy a ser franco, ¿no? Creo que tal vez aquí me estoy tirando tierra encima, pero en parte yo soy pro colesterol, ¿eh? Y con esto dejo ahí un poco en el sentido de que soy pro colesterol porque creo que es una molécula casi imprescindible para la vida, imprescindible. Dios no es tan malo para decir, oye, te voy a poner el colesterol y en el año 2000, no, en los años 2000 vas a ver que te voy a volver loco y voy a intentar que tengas casi como el colesterol, lo mínimo posible, casi el de un bebé, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque el colesterol es una molécula que que genera hormonas, que como comentamos, la testosterona, la vitamina D, estrógeno, cortisol, que mal llamado a veces le decimos colesterol malo y bueno, y lo único que cambia es la denominación. El colesterol malo le llamamos LDL, ¿sí? Y el bueno HDL. LDL viene de L de low, es una molécula más pequeña y es la que permite atravesar las paredes de las arterias e ir y llevar el colesterol para la célula, en donde la membrana de célula tiene fosfolípidos que necesitan justamente eh, estar flexible, necesita intercambiar todos los fosfolípidos de la membrana, que son los que deciden qué entra y qué no entra en la célula. Cuando hay un proceso inflamatorio, es ahí el colesterol que va y genera ese auxilio, hablamos, ¿no? Un poquitito a nivel químico. Sin embargo, cuando tenemos un proceso inflamatorio, ya sea porque fumemos, porque nuestro nivel, como comentamos, nuestro nivel de insulina es muy alto, nuestro estrés es muy importante, no hacemos actividad física, ese colesterol ahí va y constantemente tiene que ir a los vasos sanguíneos a reparar, reparar, reparar. Y en esa situación de inflamación se queda como quien dice atrapado. De modo tal que, ok, no podemos manejarnos con el tema del colesterol igual para todo el mundo y tenemos que estratificar al paciente o al cliente de acuerdo a, no es lo mismo alguien como el perfil de Jesús o el de Renata, que aquella persona de 70 años, 60 años que es diabético, que no hace deporte, y en donde sí vemos el colesterol elevado y a través de una determinación que hoy por hoy usamos mucho, como por ejemplo el ApoB, que es la parte proteica de la molécula de LDL, y a más elevado lo tengamos, más riesgo de tener un evento cardiovascular de tipo aterosclerótico, o sea, relacionado a los infartos, vamos a tener, o si tenemos los triglicéridos elevados, si tenemos la glucosa, la insulina y la hemoglobina glicada, que también que habla de toda la evolución de la glucosa los últimos 3 meses, está elevado, claro, ya es otro perfil de paciente. Y ni hablar si ya has tenido un evento cardíaco, ¿no? De tipo infarto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, o un ictus. Entonces, ese tipo de personas tal vez tendremos que tener otro manejo. Pero por otro lado, y que creo que les debe pasar mucho, viene gente deportista, que no nos olvidemos que casi el 80%, 85, 90% del colesterol, el cuerpo lo va produciendo porque lo necesita, porque necesita justamente ese nivel de generar reparación, de producir ácidos biliares, de generar hormonas. Entonces, y claro, cuando le pedimos la analítica, está elevado, ¿sí? El colesterol total en tanto. En sí, por un lado, el colesterol total casi no nos sirve, ¿no? Estoy hablando así a nivel general, en población general que no tiene tanto riesgo. Entonces, tenemos que pormenorizar, tenemos que individualizar y no dejar que una cifra como quien dice, nos haga manejar o nos haga indicar algo tan fácil que es, ok, tómate una estatina, ¿no? Porque incluso no tiene tanto que ver con el colesterol que metemos en la dieta, o sea, solo un 10, un 15%, ¿no? En donde si metemos más, el cuerpo lo va a dejar de producir. Y si metemos menos, va a buscar ese balance. Tal es así que muchas veces tenemos chicas veganas que tienen colesterol por encima de 200 y pico porque el cuerpo, y que entrenan a tope porque el cuerpo necesita, porque necesitan que la menstruación no se corte, porque necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está todo un poco
desgraciadamente un poco confuso para el público en general. eh, y, y claro, cuando vemos los estudios, muchos estudios, lo que no es lo mismo alguien que ya tuvo un evento, decíamos, que la población normal, ¿no? Y por otro lado, a veces los números estadísticos, cuando se presentan estudios de fármacos, siempre hablan de lo que es la reducción del riesgo relativo, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Claro, si el placebo, si no dar nada, genera un 4% de eventos cardíacos al año, y el dar algo para bajar el colesterol genera un 3%, entonces una reducción es del 1%. Sin embargo, la reducción del riesgo relativo es del 10%. Claro. Cambia todo. Y esos son los números que a veces nos impactan, ¿no? Estoy hablando un poquitito a nivel general, Sí. y después habrá que pormenorizar en un montón de pacientes, un montón de situaciones, ¿sí? Según el contexto, ¿no, Cristian? Que al final tenemos que Sí, hacer, o sea, que controlar las situaciones que están en nuestro alcance y por ahí seguro que iremos bien, ¿no? Pero más allá de eso, si te parece, vamos a abrir los micrófonos a sí, los miembros del team. Si tienen alguna duda. Y una sí, última cosita que me gusta dejar en claro, que al final es importante que no se queden con la opinión de un solo profesional. ¿Por Ujú. qué? Porque hoy por hoy lo sabemos, la ciencia avanza y hay algunos profesionales que lamentablemente se quedan con el título de hace 20 años y simplemente te hacen tómate esto y ya está la solución. Por eso nos encanta compartir tiempo con profesionales como vos, Cristian, que se mantienen actualizados, están en las últimas, y así es como se debe de tratar y de estar en la vida para nosotros, pero eso solemos verlo mucho de que, nada, se quedan con una sola única opinión y tomando medicina toda la vida y nunca resolvemos el problema de base, la raíz. Y eso era todo. Así que ahora, como sí, dijo Jesús, Sí, también, Cristian, también quiero recalcar la importancia del contexto, ¿no? Por ejemplo, con la prueba que nos hiciste a nosotros de la tasa metabólica basal, que una cosa es lo que dicen las fórmulas y otra cosa es la realidad, ¿no? Según tu cuerpo, tu estilo de vida, tu masa muscular, tu densidad ósea, etcétera. Por eso que de por vidas, o sea, tu centro, que es maravilloso, que está en Mallorca, lo recomendamos 100%, porque al final para conocerse mejor, para adaptar incluso el plan de alimentación y todo lo que conlleva eso, pues hay que hacerse, ¿no? A veces pruebas, porque adaptar un plan de alimentación es fácil y difícil, pero si quieres hilar un poquito más fino, saber qué tasa metabólica vas a hacer pruebas de esfuerzo, pues al final todo esto son herramientas y van sumando y seguramente que iremos guiando a los miembros del team hacia una mejor salud. sí, Así sí, que, sí. no sé si... Mira, para comentar una cosita más con respecto al colesterol y que ya por el nivel de vuestra audiencia y mucha gente ya están empezando a demandarlo, está ahora, cuando pedimos el colesterol, no solamente quedarnos con el HDL, el LDL, los triglicéridos, el perfil glucémico, pero también están pidiendo ApoB, que es lo que comentamos recién, y lipoproteína A. La lipoproteína A, esto ya está en relación un poquito a cómo es nuestra capacidad, qué factores de riesgo tenemos ya del tipo de hereditario, ¿no? O sea, en relación a ese factor de que nos va a hacer más predispuestos o no a tener un evento cardíaco de tipo aterosclerótico. Entonces, eso también es algo que se está hablando mucho. Les sugiero que pidan esa lipoproteína, pero sí, solamente en el caso para decir, oye, tengo más riesgo, ok, voy a tener, como quien dice, más cuidado. Ese factor de riesgo, como quien dice, puede duplicar nuestro factor de riesgo. Por ejemplo, si soy hipertenso y fumo, tengo un 2%, 2 veces más riesgo, y al tener esta lipoproteína pasaría casi a tener 4. Pero lo lindo de estos chicos es que 2 por 0 es 0. De modo tal de que intentemos controlar nuestra tensión arterial, no fumar, hacer una vida balanceada en cuanto a la parte, en la parte mental, en la parte física,
y de esa forma vamos a disminuir el riesgo. Lo digo yo porque creo que soy la persona que más alta tengo la lipoproteína A de los pacientes que me he pedido a todo el mundo. Casi al más alto que le he encontrado, yo la duplico. Y bueno, ya, obviamente porque también tengo en toda mi familia muchos riesgos a nivel cardiovascular. Lo máximo se está hablando entre 30 y 50. Lo máximo que yo he visto en consultas son 110, 120, y yo la tengo en 234, ¿no? Así que, claro, lo que voy a hacer es bajar el riesgo a cero, ¿no? Así que últimamente hasta camino a 5 metros de los que fuman, ¿no? Exagerando. Así que bueno. Chicos, bueno, nada, Buenísimo, abierto a las claro. preguntas. Me encanta eso, que para nosotros es súper importante prevenir y no esperar a que llegue el problema para actuar, que muchas veces es demasiado tarde, lamentablemente. No sé, chicos, si tienen el chat abierto o si quieren bueno, abrir los micrófonos para aprovechar a Cristian y hacerle algunas preguntitas, lo que quieran. Hemos mandado solicitud, Tim, por si queréis entrar aquí en conversación, aprovechar a Cristian, a nosotros, si tenéis alguna duda, alguna experiencia que ahora estéis dudando con cositas que os hayan dicho, ¿no? Médicos, endocrinos, o si habéis pasado por alguna operación, accidente, etcétera. Pues ya sabéis que estamos aquí para ayudaros a todos y para, bueno, al final tener una mejor salud. Y bueno, Cristian, en el chat no hay nada, así que... Están tímidos los chicos, Sí. creo. Le hemos impuesto un poco. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. La verdad que hemos aportado un montón. Aquí Xavi lo ha escrito por el chat. En la última revisión médica, en la visita del cardiólogo, no me recomendó hacer deporte cardiovascular. No me... Elevado. Elevado, con más de 1 hora cada vez. Al final, Cristian, ¿qué opinas? O sea, que al final hay que Y Cristian individualizar, ¿no? ciclista también. Y Cristian ciclista, eso. Que bueno. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué te ha dicho eso y en base a qué, ¿no? ¿Qué te ha encontrado en las pruebas y todo? Desgraciadamente, a mis deportistas, veo muchos deportistas, justamente mañana voy a Madrid a valorar a unos deportistas. Y claro, cuando vemos deportistas, yo les digo, intenta que siempre te veamos cardiólogos en relación al deporte. No es por nada, pero claro, estamos viendo gente que hace ultramaratón, con 400 kilómetros de correr en una competencia. Imagínense cómo está el corazón ese, ¿no? Entonces, claro, en la mesa en la camilla donde lo revisamos, se pueden poner hasta 30 a 32 latidos por minuto esa gente, ¿no? Y genera todo un cambio en las cavidades. Obviamente ese deporte de esas intensidades alarma a todos y más si uno no está habituado a ver ese tipo de deporte, ¿no? Y por otro lado, deportista, perdón. Y por otro lado también, ¿cómo podemos orientar al deportista, no solamente del parte de seguridad, sino también para mejorar la performance, ya que está realizando su deporte, su hobby o incluso hasta tal vez es su profesión y quiere rendir más? Nosotros lo que hacemos es integrar varios valores en diferentes pruebas para mejorar la performance de la máquina encargada de alimentar el resto de los músculos, ¿no? Entonces, bueno, para eso necesitamos no solamente conocer los niveles de hidratación o observar los niveles de hidratación, que vemos un poco cómo repercuten a nivel cardíaco, la alimentación, el descanso, el tipo de entrenamiento que está realizando. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un poco para volver a poner un entrenamiento o de resistencia o de series? ¿Sí? Muchas veces vemos gente que entrena volumen, ¿sí? O sea, en una zona de frecuencia tipo 2, 3. Entonces, por ahí el ventrículo derecho todavía no se ha recuperado. Cuando vamos y vemos un poco más ahí, la fibra cardíaca no se ha recuperado, ¿no? ¿Qué es lo que nos intenta decir los smartwatch? Oye, todavía tu frecuencia cardíaca en reposo está alta, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca ha bajado, por ahí tal vez
no entrenes, no metas un entrenamiento intenso, ¿sí? Pero bueno, va a depender de un montón de otros factores. Sin embargo, cuando vamos y vemos directamente al corazón, sobre todo esto lo vemos en ecocardiograma, en la ecografía del corazón, podemos analizar cómo tarda la fibra cardíaca en recuperarse. Y en base a eso, decirles cuándo tiene que volver a meter un entrenamiento o de fuerza, o de resistencia, o de serie, ¿no? Tanto en deporte de resistencia, como el ciclismo, el running en montaña, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es muy apasionante, ¿no? Y bueno, también vamos aprendiendo un poquito, sobre todo con el feedback. Ya llevamos casi 10 años, 9, 10 años trabajando con deportistas de alto rendimiento y bueno, todo eso nos vamos aprendiendo uno del otro, ¿no? Tal Claro. cual, me encanta que no se den estos mensajes que yo creo que quedan muy a corto plazo. ¿A qué me refiero? De que está bien la recomendación, pero se dejó de lado quizás todo lo que acabas de nombrar, como el descanso, la hidratación, la alimentación. Entonces, es todo un contexto que cambia mucho, ¿no? Creo yo, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y a la vez, muchas veces nos dicen, uy, no, pero yo no vivo de esto, ¿no? Sin embargo, cuando el sábado sales con la grupeta, querés estar allí, ¿no? O sea, querés estar detrás de la rueda de tu compañero y llegar o si estás en carrera, querés llegar al próximo avituallamiento, etcétera, ¿no? Y a la vez también, lógicamente, si esto lo hacemos en forma inteligente, vamos a tener mucho menos riesgo de tener un evento cardíaco o una desgracia en la competencia. Nos vamos a recuperar muchísimo mejor bajo una visión integral en cuanto a cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que hidratarnos, cómo tenemos que descansar, qué suplementación nos va a beneficiar, ¿eh? Crucial hoy por hoy. Con los medios que tenemos, creo que es muy bonito cómo los que estamos llegando a los 50 años intentamos ralentizar ese rendimiento y yo, por ejemplo, hoy por hoy estoy rindiendo mucho más en ciclismo que lo que rendí hace 3 años, 4 años, ¿no? Sí, para mí es importante eso, cuando vamos a un profesional también ver qué resultados tiene ese profesional. Y acá nos han escrito en el chat Sí, otra aquí preguntita. en el posparto, Jessica dice, sufrí una trombosis en vena ilíaca, altura ingle. El cardiovascular me dijo que que tengo la vena como chafada en esa zona y no regula la sangre al 100%. Tras pruebas, tengo un déficit en el gen 12, tengo 36 años y estoy con Sintrón. Espera, a ver. Cardiovascular me dijo sí, el cardiólogo me dijo que deporte de bajo impacto y que no acelere el pulso en exceso. Nada de alto impacto y alimentación sin vitamina K por la medicación. En pleno posparto y revolución hormonal no asumí bien la noticia. Me desmotivo mucho. Uy, desde ya lo siento muchísimo y, y por otro lado también, qué suerte que has tenido, ¿no? Le puedo decir a esa chica, porque a veces tener esa alteración genética que puede favorecer un fenómeno de trombo puede ser fatal, ¿no? De modo tal de que, gracias a Dios, no ha pasado más de allí y, lógicamente, le están dando un anticoagulante para evitar que eso repercuta en su salud y a la vez también puede tener, si lo ve de otra perspectiva, puede ayudar mucho a sus familiares, a su descendencia, a sus hijos porque también pueden ser portador de ese gen, ¿no? Y evitar males mayores, ¿no? No sé si me explico. Y luego después habrá que ver un poco en qué condiciones está, cómo está después del parto. Sabemos que cierto tipo de deportes postparto, por todo el daño a nivel del suelo pélvico, etcétera, tal vez se podrá hacer otro tipo de deporte. Sin embargo, también una vez que la situación hemodinámica está estable, que no hay trombosis, que no ha habido ninguna afectación a nivel pulmonar, sobre todo porque esos trombos suelen terminar a nivel pulmonar,
y que ha ido incrementando su capacidad física en forma progresiva. Yo, salvo deportes de contacto, por el tema del riesgo hematológico, o sea, el riesgo de sangrado, no veo ninguna contraindicación, ¿sí? Eh, y, eh, y el tema de la vitamina K, bueno, sabemos que todo lo que tiene, que interviene en el mismo metabolismo del cinturón este que ella toma, claro, puede alterar un poquito, pero tampoco es algo desmedido, ¿no? O sea, en el sentido de que no por comer una hoja de espinaca se va a ir todo eh, a lo loco, ¿no? Tal vez, lógicamente, que no tender a usar tantos vegetales de hoja verde, rico en vitamina K, ¿sí? Ni hablar suplementación con vitamina K. Pero sí, a veces nos caen unos rayos y es con lo que nos toca lidiar y bueno, pero sostengo sobre todo el hecho de que bueno, que no, esto no ha sido una fatalidad y que a la vez puede ayudar mucho a su familia. Ujú. Y Cristian, ¿qué le dirías? O sea, como recomendación, ¿recomiendas el deporte de fuerza? ¿Recomiendas La algún tipo nutrición. de protocolo alimenticio o algún tipo de nutrientes? Bueno, ahí lo que tiene que evitar todo lo que interfiera con el cinturón, ¿no? Como hablábamos, todo lo que tenga, favorezca la vitamina K o una regulación de las cifras del famoso INR, que es la cifra de que se intenta mantener de anticoagulación en personas que toman síndrome, es lo ideal. Pero ya una vez resuelto esa situación, obviamente lo que tiene que evitar es tener como tiene la sangre más, como quien dice, más licuada, o sea, puede sangrar mucho más, hay que evitar todo deporte de contacto, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y, y, y después ya, una vez que pase el posparto y que esté todo estable y que a nivel de la trombosis de esa vena ya se haya recuperado, que no haya ninguna afectación pulmonar, no le digo que yo en sí le diría, sigue tus preferencias deportivas en relación a tus objetivos y obviamente lleva tus controles cardiovasculares pertinentes, ¿no? Eso es lo que yo diría, pero entiendo que ante una situación de este tipo, tal vez el cardiólogo le dio un mensaje un poco más, eh, poco prometedor, ¿no? O sea, que le ha dejado un poquito descolocada, ¿no? Claro, claro. Cristian, al final lo que depende de nosotros ya sabemos lo que es, ¿no? Según la situación de cada uno, no quedarnos solo con la opinión de un cardiólogo o un médico, sino pedir distintas opiniones y después valorar en base al Efectivamente. conocimiento. Por eso decimos que el conocimiento siempre es poder. Y es que ella dice, yo tengo una consulta, ¿es adecuado llegar a unas pulsaciones muy altas cuando hacemos deporte? En concreto, cuando hacemos cardio. A veces llego al V2 Max. ¿Cuánto tiempo se recomendaría mantener nuestro corazón a ese nivel de pulsaciones o si es algo negativo? Mira, qué buena pregunta. Mira, y justo queremos hacer un video un poquito sobre eso, porque primero que nada, ¿cómo sabemos que estamos en una zona de V2 máximo? O sea, te has hecho una prueba de consumo de oxígeno y es establecido realmente que tu zona de frecuencia cardíaca y en base a ello puedes hacer una programación. Lógicamente, si me imagino que no es la chica de antes, ¿no? O sea, es otra persona, ¿sí? Es Ujú. Sí, otra la persona, ¿no es cierto? paciente. Sí. Y entonces, en base a ello, una vez que estableces, vas a hacer un macrociclo y vas a programar, por ejemplo, en tu pretemporada, mejorar tu capacidad. Imaginémonos que estamos en ciclismo, ¿no? Entonces, vamos a mejorar todo lo que es nuestra capacidad aeróbica y por eso se dice, una vez que ya tienes tu zona de frecuencia cardíaca, lo ideal, una prueba de consumo de oxígeno, una vez que tenemos todo esto, lograr entrenar en una zona 2, 2, 3, ¿sí? Para mejorar todo lo que es nuestra capacidad aeróbica, o sea, una zona cerca del umbral aeróbico. ¿Esto qué va a hacer? Va a incrementar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, ¿sí?
va a incrementar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y, como quien dice, nos va a permitir hacer el deporte durante más tiempo, ¿sí? Eso es lo que es una zona típica para entrenar, o para entrenar o para competir en pruebas mucho más largas, ¿sí? Y una vez que uno ya pasa ese tipo de microciclo, también después puede pasar a un microciclo en donde ya voy incorporando series más cercanas al umbral. Entonces ya se habla de entrenar en una zona 4, 3, 4, 5, que ya sería una zona ya eh, por encima del umbral, ¿no? Claro. Y va todo a depender un poquito de la planificación, de acuerdo al objetivo, ¿no? Eh, Independientemente del deporte, incluso hasta para el mismo CrossFit, ¿no? Para boxeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, siempre se tiende a hacer una base aeróbica, como dijimos, va a generar todos unos cambios a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel mitocondrial, ¿no? De incrementar la capacidad de oxidar más grasa e hidrato de carbono a más nivel de fatiga, ¿no? De modo tal que de repente estaba corriendo a 5 kilómetros por hora, eh, eh, a 5 kilómetros, perdón, a 5 minutos del kilómetro, y estaba en mi segundo umbral. Y ahora, como estoy mucho más entrenado, ahí Claro. estoy en mi primer umbral. Antes estaba en 160 latidos y ahora estoy a 130, ¿no? El ¡Wow! ¡Qué corazón increíble! también se entrena. En esta vida Totalmente, totalmente. casi todo se Sí, sí. entrena, pero es eso, es importante hacer estudios específicos y no fiarse solo del Swatch, porque Eh, obviamente, sí, y también algo que creo que hemos hecho mucho daño en parte de los médicos, decir esto de 2,20 menos la edad. Eso, sobre todo, hay chicas son de pulsaciones muy altas y muchas veces vemos marido y mujer compiten y marido y mujer compiten y entonces la vemos a la chica a 170, 180 latidos, él a 120, los dos están hablando mientras tanto, o sea, o manejan una misma velocidad, se cansan lo mismo, pero el marido la trae porque mira las pulsaciones tan elevadas. Y ahí yo le digo bien claro, las pulsaciones en parte son como la huella dactilar. Y por otro lado, también, si eres una persona sana, ya te has hecho pruebas, todo, no tengas miedo y entrenar a altas frecuencias cardíacas, porque el corazón te va a acompañar, o sea, ¿me entiendes? O sea, y usar más bien la frecuencia cardíaca como la variable para planificar nuestro entrenamiento, ¿sí? Hoy por hoy, a nivel de también de ciclismo, eso entre la frecuencia cardíaca y un potenciómetro, por ejemplo, se tiende en cuenta para gestionar la planificación del entrenamiento, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy bonito, y estamos hablando siempre de personas sanas, de Patología. gente que ya se ha hecho estudio y que está todo muy bien. Pero Claro. bueno, por ejemplo, el otro día me vino un ciclista, ya hace tiempo que hace ciclismo, y claro, de repente cuando cruzamos al umbral, al cuarto umbral, la frecuencia cardíaca estaba en 140, 150, se fue a 230. Ah, Y está tan fuerte el chico que siguió pedaleando, pero estaba haciendo una arritmia impresionante, un ataque a arritmia. Ya eso es una situación patológica. O sea, cuando tu Garmin o tu Sunto, con tu Apple Watch o lo que sea, o tu banda que está controlando tu frecuencia cardíaca, de repente ves que hay algo que no cuadra y ahí sospecha, ¿no? Y por favor, hazte unos controles. Desgraciadamente, hoy por hoy estamos inscribiendo en un montón de competencias de running, de ciclismo, de Spartan, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se está pidiendo, desgraciadamente en España sobre todo, un control médico, ¿sí? Entonces, pero sí, si nuestro coche tiene más de 4 años, nos exigen una ITV, ¿no? Y, y muchas de las personas que hacen todo este tipo de competencias que hemos estado comentando, a veces incluso tienen más de 40 años, ¿no? O sea,
y tienen más riesgo. Sabemos que tenemos más riesgo de un evento cardíaco. Entonces, yo abogo por el sentido común, que hay muchos profesionales en cuanto a la nutrición, al ejercicio físico, al cuidado a nivel cardiovascular del punto de vista deportivo, para que nos asesoremos, para que te asesoren, para que te ayuden a lograr ese objetivo, seas o no seas de élite, seas o no seas Al un final, profesional, Sí, cualquier, ¿sí? o sea, conocerse mejor y tomar la mejor decisión después, ¿ya? Y si quieres, la Cristian, última para terminar y cerrar. sí, Virginia, no sé Sí, tras una operación de paratiroides, el médico me ha mandado Carbocal de 600 miligramos y 400 unidades internacionales de vitamina D en la composición y lleva de ingredientes sorbitol y aspartamo. Lo que no te cura te mata. ¿Qué que opinas? justamente estuvimos en una consulta con ella y le dijimos, a ver los ingredientes y qué opinas, Cristian, nos gustaría, nosotros ya hablamos con ella. sí, sí, sí. Es increíble cómo, bueno, hay cositas ahí yo no las controlo mucho, ¿no? O sea, no las conozco. Sin embargo, sí, otras que no, uff, cuando todo lo que es apartado a veces nos rechincha un poquito. Pero bueno, hay que ver también las concentraciones, etcétera, etcétera. Y, y bueno, hay tantas marcas, ¿sí? El otro día estábamos hablando un poquito de suplementación y hay tantas marcas y muchas veces no está tan regulado, ¿sí? Lo ideal que mucha gente de los nutricionistas, de los médicos que están un poquito en relación más bien a la suplementación, ya cuentan con un tipo de marcas que han pasado por ciertos controles y que a la vez encima por cierto nivel de experiencia en el uso de esa suplementación. Y bueno, hay que tener en cuenta un poquitito varias cosas. Pero sí por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, ahora estamos estoy intentando que una casa comercial eh, también empiece a producir una proteína que no venga con edulcorante, ¿no? Que es, aparte que era casi para mi gusto, es imposible de beberlo, ¿no? Y esta proteína, claro, también al tener tanto edulcorante, y va en contra de lo que uno está queriendo emitir, o sea, el mensaje, ¿no? Con otros ingredientes, ¿no? Y claro, dice, uy, pero que si no, nadie lo va a querer tomar, ¿no? Claro, y ahí se encuentran esos dos mundos, ¿no? O sea, yo me imagino al médico que le ha recetado ese fármaco, habrá que ver todas las concentraciones, yo no lo conozco esa presentación, pero también ella misma puede hacer una búsqueda y decir, mira, para este tipo de fármaco, de este tipo de droga, he encontrado esta presentación, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué te parece si va mejor, va peor? ¿Viste? Y gracias a Dios tenemos la información en nuestra mano, ¿no? O sea, como yo tengo en mi mano, en mi móvil, y podemos debatirla, como dijiste tú, Renata, contrastarla, no quedarnos con una opinión, ¿sí? El otro día fui a dar una charla de nutracéuticos, que son alimentos funcionales, y querían que haga una introducción de ayuno intermitente. En un centro de salud eran 15 médicos. Lo cierto es que no pude poner ninguna diapositiva, nos quedamos solamente en ayuno intermitente, y claro, lo que me dijeron los médicos, eh, humildemente y sinceramente me dijeron, mira, hay gente que viene y nos dice del ayuno intermitente, y nosotros decimos, eso no es bueno, pero en realidad no teníamos ni idea, porque lo decíamos un poco, y como no lo conocemos, a veces tendemos a decir, oye, Claro, la falta de es, compl- información. es complejo, es muy complejo la situación, porque, claro, está habiendo tanta información que mantenerte un poquito actualizado, y es lo más probable, chicos, que si alguien llega a escuchar esta charla aquí 2 años, 3 años, a decir, uy, mira, y estos antes recomendaban esto y ahora dicen esto, ¿no? Parecemos Claro. casi como políticos, ¿no? O sea, Tanta una cosa. información, a veces es desinformación, ¿no? Hay que saber filtrar bien todo y saber bien qué nos va mejor en cada caso. Así que, buah, ha estado súper interesante. Cristian, muchas gracias, team, a todos los que habéis estado aquí.
te agradecemos tu tiempo y bueno, no sé si alguien tiene algo que decir, Renata, Cristian, pero ha sido un placer, ¿eh? No, Bueno, yo una vez más agradecerle siempre la confianza y sobre todo es poderme permitir aportar valor, que esto en realidad no tiene precio, ¿no? Para realizar nuestra vocación de esta forma fue para mí inigualable, ¿eh? Así que todo lo mejor, buen fin de semana a todos y, Me están poniendo por el y chat que les ha encantado la clase, que muchas gracias, Cristian. y nada, Cristian, muchas gracias. Pues nos encanta escucharte como siempre. Como lo dije antes, estás súper actualizado y te mantenés en eso, que hoy por hoy eso es lo que pasa, que hay muchos médicos, lamentablemente es mucha la información y no se puede estar en todas, pero por eso es un placer escucharte. Todos están diciendo un placer, muy interesante, me encantó. Así que seguimos hablando y a tope como siempre. todo lo mejor, chicos. Un Gracias y abrazo, saludos, Tim. Cristian. Chao, chao. Chao, chao.